Al principio, no existía nada. El universo consistía en un gran océano caótico, y de este caos primordial surgió Benben, que era un enorme montículo piramidal. Junto con Benben también apareció una flor de loto, y al florecer trajo al mundo al dios Ra, y con él vino la luz. Ra, solo, generó la primera generación de dioses. Nacieron Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la lluvia. El universo estaba lleno de una inmensa masa de aguas primordiales. Shu y Tefnut se sumergieron en las aguas para explorar su inmensidad. Ra se angustió al ver que sus hijos no regresaban, y temiendo no volver a verlos, envió a su mejor mensajero para encontrarlos. Shu y Tefnut regresaron sanos y salvos, y la alegría de Ra fue tanta que las lágrimas que derramó de sus ojos dieron origen a los seres humanos. Después de regresar, sus hijos, a su vez, engendraron a Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, y así fueron creados el cielo y la tierra. El gran dios Ra gobernaba el universo de forma soberana, y se le atribuyó el título de primer faraón. El dios regaló a Egipto varios animales sagrados, como el toro, el león y el cocodrilo. Pero su mayor dádiva fue la creación del río Nilo, y a lo largo de sus márgenes, el hombre levantaría una civilización en honor a los dioses. Sin embargo, Ra tuvo un presagio de que sus nietos engendrarían una nueva generación de dioses que pondrían fin a su reinado, y así el gran dios prohibió que la diosa del cielo y el dios de la tierra tuvieran hijos. Pero Nut y Geb desobedecieron a Ra y dieron origen a hijos muy poderosos. Entre los nuevos dioses se encuentran Isis, Neftis, Seth y Osiris. Juntos destronan a Ra, y ahora Osiris comienza a reinar sobre el mundo. Sin embargo, el trono del nuevo dios supremo no está seguro, ya que su hermano Seth desea tomar el poder para sí mismo, y así comienza la saga de los dioses de Egipto. Después de destituir al dios Ra, quien fue la deidad que dio origen al mundo egipcio, Osiris se convirtió en el nuevo dios supremo del universo. El nuevo gobernante tomó a la diosa Isis como su esposa e inició un reinado de gran prosperidad. Osiris trajo la civilización a los hombres, que hasta ese momento vivían de manera muy primitiva. El dios les enseñó la agricultura, el pastoreo y cómo hacer pan, además de instituir el uso de leyes para imponer el orden donde antes reinaba el caos. La civilización egipcia comenzó a florecer bajo el reinado del bondadoso dios Osiris, pero Seth envidiaba a Osiris y haría todo lo posible para robar el lugar de su hermano. El reino de Seth se encontraba en la zona desértica que rodeaba Egipto, y por eso sentía una gran envidia hacia su hermano, que gobernaba un reino fértil y próspero. Osiris terminó involucrándose con la diosa Neftis, esposa de Seth, y de esta unión nació Anubis, el dios de los muertos. Enfurecido por la traición de su hermano, Seth preparó una venganza. El dios de las tierras áridas y personificación del mal invita a Osiris a una gran fiesta en su honor. Durante la celebración, Seth presenta a los invitados un magnífico ataúd y dice que lo regalará a quien encaje en él perfectamente. Osiris decide probarlo y justo después de acomodarse, Seth cierra el ataúd, encerrando al dios. El dios maligno lanzó el ataúd al Nilo, ahogando al dios supremo. La diosa Isis lloraba mucho por la pérdida de su amado esposo, y sus lágrimas caían en el Nilo, dando origen a las tradicionales crecidas del río. La diosa Isis y su hermana Neftis partieron en busca del cuerpo que había sido llevado por el Nilo. Después de encontrar el cuerpo de Osiris, Isis trató de ocultarlo, pero el poderoso dios Seth lo encontró y lo dividió en 42 pedazos, esparciéndolos por todo Egipto. La diosa Isis, con la ayuda de Anubis, logró recuperar los fragmentos y bajo la guía del dios de los muertos, momificó a Osiris. Con sus poderes divinos, la diosa consiguió resucitar a su amado, pero ahora Osiris reinaría en el mundo de la vida después de la muerte, donde juzgaba el espíritu de aquellos que ingresaban al reino de los muertos. Tras regresar a la vida, Osiris tuvo un hijo con Isis, y su nombre fue Horus, quien juró vengar a su padre y derrotar a Seth. Seth, el dios de la destrucción, había asesinado a Osiris, el dios que gobernaba de manera suprema sobre Egipto. Seth usurpó el trono de su hermano y comenzó un reinado de terror. Sin embargo,
Osiris había engendrado un heredero junto con la diosa Isis, llamado Horus. Horus era un dios halcón, y se profetizó que el joven dios reinaría sobre los cielos y devolvería la luz a Egipto, poniendo fin a las tinieblas traídas por Seth. Horus, ya adulto, decidió reclamar su trono, usurpado por su tío. La contienda fue llevada ante los dioses para que juzgaran. Mientras el tribunal divino, presidido por Ra, decidía quién sería digno de ocupar el trono, comenzó una serie de disputas entre Seth y Horus. Seth contaba con la simpatía de Ra, ya que el usurpador protegía al dios solar de la serpiente Apophis mientras éste atravesaba los cielos. Seth lanzó un desafío a Horus. Ambos se transformarían en hipopótamos y debían permanecer sumergidos durante 3 meses. Horus contaba con que su madre, la diosa Isis, aprovechara la vulnerabilidad de Seth para matarlo. Sin embargo, la diosa sintió simpatía por Seth y no pudo matarlo. Esta traición enfureció a Horus, quien atacó a su madre y le cortó la cabeza. El dios Thoth, divinidad del conocimiento, salvó a la diosa al colocarle una cabeza de vaca en lugar de la anterior. La disputa entre Seth y Horus continuó durante muchos años. Mientras luchaban en el desierto, Seth logró arrancarle un ojo a Horus. Con la ayuda de Hathor, la diosa del amor, Horus recuperó su ojo. La lucha entre Seth y Horus ya llevaba muchos años. Entonces, el tribunal de los dioses exigió que ambos dioses se reconciliaran. El dios maligno, fingiendo buena voluntad, invitó a Horus a una festividad en su palacio. Durante la noche, Seth intentó abusar de su sobrino, lo cual haría que Horus no fuera digno del trono. Sin embargo, Horus logró defenderse e impidió que Seth plantara su semilla venenosa. Horus decidió vengarse y con la ayuda de la diosa Isis, puso su semilla divina en hojas de lechuga que Isis ofreció a Seth. El dios de los desiertos estériles comió la lechuga contaminada. Envenenado, Seth comenzó a deteriorarse frente a todos, y de su frente comenzó a salir un disco brillante. El dios Thoth tomó el disco luminoso y lo fijó en su propia cabeza. Seth había sido humillado, y fue entonces cuando, finalmente, después de 80 años, el tribunal decidió concederle a Horus el trono que por derecho le pertenecía. Isis no podía estar más orgullosa al ver a su hijo, con Osiris, asumir el trono de su padre. Seth fue destinado a viajar por los cielos junto al dios Ra, el dios solar, y sus gritos de furia se podían escuchar en el sonido de los truenos. Así comenzó el reinado de Horus sobre el mundo, y entre sus descendientes se encontraban todos los faraones que un día reinaron sobre Egipto. Anubis, el dios con cabeza de chacal, es una deidad de la mitología egipcia relacionada con la vida después de la muerte. El dios es una de las divinidades egipcias más antiguas, y por lo tanto, su rol fue cambiando con el paso de los siglos. Anubis fue considerado en su momento la principal deidad vinculada a la muerte y al inframundo, pero este rol fue transferido al dios Osiris. El dios chacal también era considerado el dios del embalsamamiento y las momificaciones. En los rituales funerarios, era común que un sacerdote usara una máscara de chacal durante el proceso de momificación. El dios también era considerado el protector de las tumbas y cementerios, protegiendo así los cuerpos de aquellos que partieron hacia el inframundo. Anubis es hijo de la diosa Neftis, esposa de Seth, pero su hijo no nació de la unión con su esposo, ya que Neftis se había disfrazado como la diosa Isis, y así se acostó con Osiris. Seth, al enterarse de tal infidelidad, tramó contra Osiris, matándolo y esparciendo los pedazos de su cuerpo por todo Egipto. Después de que Isis reunió todos los pedazos, Anubis ayudó a la diosa durante el ritual funerario de Osiris, y así Anubis transformó el cuerpo del dios en la primera momia. Anubis entonces se convirtió en una deidad que guiaba los espíritus de los muertos al inframundo, donde el fallecido sería juzgado por un tribunal presidido por Anubis. El dios colocaba el corazón del difunto en la balanza de Osiris, y en el otro lado se colocaba la pluma de la verdad. Si el corazón pesaba más que la pluma, señal de que estaba lleno de maldad, era entregado a Amit, una criatura demoníaca conocida como devoradora de corazones. Si la pluma era más pesada que el corazón, significaba que la persona era buena, y entonces Anubis la guiaba hasta Osiris, donde el fallecido entraba en la vida después de la muerte. Durante el periodo de dominación griega sobre Egipto,
El dios Anubis fue asociado con Hermes, que en la mitología griega es una deidad que guiaba las almas de los muertos al inframundo. Esta asociación dio lugar a una deidad conocida como Hermanubis, que se volvió muy popular durante la dominación romana. Anubis es sin duda una de las divinidades más populares de la mitología egipcia, siendo el dios responsable de guiar las almas al más allá. Bastet es la diosa gato de la mitología egipcia. Es representada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. Los gatos eran animales muy venerados por los egipcios. Estos animales eran sagrados para el pueblo egipcio. Los felinos desempeñaban un papel importante en el mundo egipcio, pues gracias a ellos, los alimentos estaban a salvo de infestaciones de roedores, además de que también ahuyentaban a peligrosas serpientes venenosas. Bastet es una diosa asociada con el sol, y por ello, durante el día, acompañaba a Ra en su travesía por los cielos en su barco solar. Durante la noche, la diosa tomaba la forma completa de un gato, y vigilante, protegía al mundo de la terrible serpiente Apophis. La diosa era venerada por todo Egipto. Hacer daño a cualquier gato era un sacrilegio terrible, y el autor de tal violencia podía ser castigado con la muerte. Los gatos eran vistos como miembros de la familia, y según algunos relatos, cuando una casa se incendiaba, los gatos entraban en la casa en llamas para ayudar a los residentes a escapar del fuego. A veces, estos gatos parecían haber perecido en las llamas, pero gracias a la diosa Bastet volvían a la vida, lo que ayudó a reforzar el dicho popular que afirma que los gatos tienen 7 vidas. Por ser animales sagrados, los gatos eran momificados, y en Egipto existen cementerios dedicados a estas momias de animales. Según algunas versiones, Bastet está ligada a Sekhmet, la diosa leona. Ella era una diosa violenta y sedienta de sangre, pero fue apaciguada, convirtiéndose en una diosa gata dócil y bebedora de leche. En otras versiones, Bastet y Sekhmet eran simplemente hermanas, hijas de Ra. Tot es el dios de la sabiduría en la mitología egipcia. El dios es representado como una figura antropomórfica con cabeza de ibis, que es un ave de la familia de los pelícanos. Sin embargo, a veces también era representado como un babuino, otro animal consagrado al dios. A Tot se le atribuye la invención de la escritura. Fue él quien enseñó a los egipcios a hacer los más diversos tipos de registro a través de los jeroglíficos. El dios también era responsable de redactar las leyes y de enseñar a los mortales la ciencia de la contabilidad. Thoth es el dios protector de los escribas, que era una clase con mucho prestigio en el antiguo Egipto, ya que dominaban el arte de la escritura. El dios Thoth era muy venerado en Egipto. Además de ser considerado el dios de la sabiduría, también era el dios de la astronomía, de la magia y de la medicina, además de otras ciencias de las que también era patrono. Thoth era visto como una figura bondadosa, justa y conciliadora, pero también era implacable con los enemigos de la verdad. El dios supervisaba la balanza de Anubis, que se usaba para juzgar los espíritus de los hombres que habían fallecido. Thoth tenía como pareja a Maat, la diosa de la justicia y de la verdad. De esta relación nació Seshat, que era una diosa también vinculada a la sabiduría. En otras versiones, Seshat sería esposa de Thoth. Thoth es a menudo representado con un disco sobre su cabeza. Este disco representa la luna, convirtiéndolo en un dios lunar. Los egipcios de la antigüedad utilizaban los ciclos de la luna para medir el tiempo, y por eso el dios también sería una deidad relacionada con el tiempo, y fue él también el responsable de la creación de los calendarios egipcios, que eran fundamentales para predecir los ciclos de crecida del río Nilo. Durante el periodo de dominación griega sobre Egipto, Thoth, al ser un dios muy venerado, fue combinado con el dios Hermes de la mitología griega. La ciudad principal que adoraba al dios de la sabiduría era Darroi, también conocida como Hermanópolis, la ciudad de Hermes. En esta ciudad existía la biblioteca más grande del antiguo Egipto. El milenario dios egipcio de la sabiduría sigue iluminando el camino de aquellos que buscan el conocimiento y la verdad. Y este fue un breve vídeo sobre la mitología egipcia. Si te gustó, deja tu me gusta. Me ayuda mucho en mi trabajo.